Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para seguir compartiendo la maravillosa palabra de nuestro Dios en este tiempo que estamos viviendo, tiempo profético, sin lugar a duda, por todos los acontecimientos. Y esto nos está mostrando que la venida de Jesús cada vez está más cerca. El Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 24, si ustedes pueden leer, dice: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama es tan tierna y brotan las hojas, sabed que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles de los cielos, solo mi Padre. ¡Qué maravilla! Somos nosotros la última generación, somos la generación del rapto, sin lugar a duda. Por eso estamos compartiendo la palabra del Señor, porque todos debemos estar preparados y tenemos que amar la venida de Jesús, así como el apóstol Pablo amaba su venida. Y así también nosotros amamos su venida, porque vamos a recibir la corona de justicia por Jesucristo nuestro Señor, por la fe. Porque por fe, por gracia somos salvos. Y esto no de vosotros, pues don de Dios. No por obra para que nadie se gloríe. Es por la pura gracia de Dios que somos salvos y somos participantes de la naturaleza divina y somos también herederos del reino eterno con nuestro Señor. Por eso también estamos compartiendo en este tiempo la palabra de Dios, que el poder, todo poder, es del Señor. Dios tiene todo poder, toda autoridad, todo poder, sobre todo es el omnipotente, el todopoderoso. Como dice el Salmo 91, los primeros versículos: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¡Qué maravilla! ¡Qué impresionante! Habitar en la sombra del Omnipotente, del Todopoderoso. Saber que Él es nuestro Dios, nuestro Rey. Por lo tanto, Él también dice: echando vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Por eso dejamos nuestra carga y podemos descansar en nuestro Señor. Podemos ver el poder de Dios y podemos ver el poder de Dios en el ministerio del Señor Jesús. Vamos a ver algunos versículos de la palabra de Dios para que demos la gloria al Señor y ver que el poder de Dios está sobre todo. Y estamos compartiendo, por ejemplo, el poder de Dios que se manifestó en Egipto a través del faraón, que Dios manifestó sus maravillas y que Él solo es Dios. Y ejecutó juicio sobre todos los dioses de Egipto, manifestando que no hay otro Dios, solo el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios eterno, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Dios y Él tiene todo poder. Y podemos ver en la vida, inclusive cuando el Señor Jesús fue engendrado. En Lucas capítulo 1, verso 35, María pregunta al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Entonces el ángel le respondió, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo se cubrirá con tu sombra. Por tanto, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Fíjense, dice que el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. O sea, está determinando la santidad. Por eso es el Cordero Santo, sin mancha, es Jesucristo nuestro Señor. Es maravilloso. Es Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Maravilloso es el Señor. Por eso vamos a seguir compartiendo, por ejemplo, en el ministerio del Señor Jesús. Dice la palabra de Dios: maravilloso es el Señor. En Lucas capítulo 4 dice la palabra del Señor: maravilloso es el Señor. Capítulo 4 de la palabra de Dios.
Dice la palabra de Dios, el verso 14, capítulo 4 de Lucas, dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todos. Podemos ver que el Señor Jesús ministró la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo. Se volvió, dice, con el poder de Dios. En el poder de Dios. O sea que por el Espíritu Santo el Señor Jesús fue llevado al desierto. Y después de ser tentado por el diablo, el Señor Jesús volvió, dice, en el poder del Espíritu Santo, y comenzó su ministerio en el poder. Y volvió Jesús en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. O sea que el nacimiento de Jesús fue por la obra, por el poder de Dios. El ministerio del Señor Jesús fue en el poder de Dios. Comenzaba su ministerio en el poder de Dios, como dice la palabra de Dios. Y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todos. Se manifestó, entonces podemos ver el poder de Dios en el ministerio del Señor Jesús. Maravilloso es nuestro Dios. El verso 36, vamos a leer también para que veamos nosotros del verso 33, el poder de Dios en el ministerio del Señor Jesús. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tiene con nosotros Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco. ¿Quién eres? El Santo de Dios. Y Jesús le respondió, diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no lo hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundió por todos lugares de donde y de los contornos. Podemos ver que aún el demonio conocía a Jesús, sabía que era el Santo de Dios. O sea, el hecho de testificar acerca de Dios, acerca de quién es Jesús, a una persona no lo hace salvo. O vemos que los demonios y el enemigo están destinados, están condenados, no tiene salvación. Pero podemos ver que el enemigo conoce y sabe quiénes de verdad son de Cristo y quiénes no. Vamos a ver, por ejemplo, para que veamos en Hechos capítulo 19, lo que dice la palabra de Dios, para que veamos nosotros, desde el verso 13, para que veamos el poder de Dios. Dice: pero algunos de los judíos exorcistas, ¿viste? Había judíos exorcistas, o sea que reprendían y liberaban generalmente a las personas. Dice que iban por ciudades y aldeas de esta manera, liberando según sus estrategias del mal, del maligno. Pero vamos a ver en esta ocasión, dice: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes, o sea que iban de acá para allá, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo.
Y había 7 hijos de tales Sebas, judíos, jefe de los sacerdotes que hacían esto. O sea que no eran personas que no sabían nada, sino eran jefes de los sacerdotes. O sea, habían 7 hijos que hacían esta tarea y usaron en esta ocasión el nombre del Señor Jesús, el cual predicaba Pablo. Pero dice, respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco. Fíjense lo que dice el espíritu malo a través de este que estaba endemoniado. A Jesús conozco y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Fíjense qué importante que podamos ver el poder de Dios. Y el enemigo también conoce dónde está el poder de Dios, quiénes de verdad son de Dios, conocen a Jesús y sabe quién es Pablo, el apóstol Pablo. Pero dice que ustedes, ¿quiénes son? ¿Quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Fíjense, huyeron desnudos y heridos. O sea que no pudieron. O sea, nadie puede usar el nombre de Dios si no tiene a Dios. O sea, inclusive yo puedo servir, puedo hacer un montón de cosas, pero si hago sin Dios, no tiene valor. Qué importante, por eso, el Hijo de Dios debe estar aferrado a Dios, estar en Dios. Como vemos en esta ocasión, estos salieron desnudos y heridos, tuvieron que huir. Y esto fue notorio, dice, a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor, todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Que el poder de Dios, Dios tiene poder, tiene autoridad sobre todo, sobre el diablo, sobre los demonios, no hay nada que esté fuera del control de Dios, del poder de Dios, y Dios hace lo que Dios quiere, lo que Él quiere. Por eso que es importante saber que todo poder, Dios tiene todo poder. Es importante por eso estar en sintonía con Dios y depender del poder de Dios para vivir la vida cristiana, para servir al Señor con su poder. Pero lo importante es que sepamos que Dios tiene poder, Jesús tiene poder, no solamente tuvo poder en su ministerio terrenal, sino Jesús es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dios sigue obrando, Dios sigue sanando, Dios sigue libertando, liberta al cautivo. Mi propia experiencia, yo por ejemplo era el esclavo del juego, del alcohol, de los vicios, del cigarrillo. Yo fumé por ejemplo de los 12 años hasta que acepté al Señor a los 22 años. Era un adicto al cigarrillo. Menos mal que no había droga, porque si no yo ya ni siquiera estaría hablando. Pero Dios me liberó totalmente. Él te libera de todo vicio, te libera de toda depresión, de toda enfermedad, Vino para que tengamos vida y vida en abundancia. El que te da verdadera sanidad y verdadera libertad es Jesucristo. No hay otro. Si Él dijo libertare, seréis verdaderamente libre. Y qué bueno, podemos disfrutar de todo. El cristiano puede disfrutar de todo. Porque en Cristo somos libres y damos gracias a Dios por todo. Dice, todo lo que Dios creó es buena y nada es desecharse si se toma con acción de gracia. Todos disfrutamos de la creación de Dios, de todo lo que Él nos permite en este tiempo disfrutar, dándole la gloria a Él, dándole gracias a Dios por toda su provisión, por todas sus bendiciones que podemos disfrutar cada día. Pero podemos hacer porque Él nos hace libre. O sea, nada me debe detener. Si algo me esclaviza, ya no soy libre. Pero Él vino para que sea libre del pecado, libre de la esclavitud, del vicio, de los placeres. Yo en Cristo, por eso soy libre. Y Dios sigue obrando. Por lo tanto, si tiene alguna depresión, alguna enfermedad,
alguna atadura, algo que no puedas. Quiero decirte que Dios tiene el poder para librarte, para sanarte, para salvarte. Jesús vino para ello. Y su poder, Dios no ha cambiado. En Lucas, vamos a seguir leyendo en Lucas capítulo 6. Algunos, porque hay unos tanto para hablar de la obra, capítulo 6 de Lucas. Vamos a estar leyendo 18 y 19, capítulo 6 de Lucas. 18 y 19. Dice así la palabra de Dios. Y todo lo que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Por supuesto, eran sanados por Jesús. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él. Y ambos, todos eran sanados. Y sanaba a todos. O sea, y todos querían tocar. Fíjense lo que dice la palabra, que todos querían tocar a Jesús. Y la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Poder salía de Jesús en su ministerio, pero él sigue sanando también. Dios tiene poder sale de Dios para sanar, para liberar. Por eso qué maravilla, que en Cristo somos verdaderamente libres. Somos verdaderamente libres por disfrutar la vida, y no solamente la vida aquí, sino la eternidad con Cristo nuestro Señor. Por eso estamos esperando la venida de Jesús, que Jesús en cualquier momento viene a buscar a su amada, su iglesia, que Él ha sanado, que Él ha liberado, que Él ha restaurado, que Él nos ha redimido. Él nos ha redimido del poder del enemigo por su muerte en la cruz, por su sangre. Somos libres del poder del enemigo. Y dice Hechos capítulo 10, verso 38. Dice, y cómo Dios ungió con poder a Jesús, dice, con el Espíritu Santo y con poder. A Jesús de Nazaret anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El poder de Dios se manifestó en el ministerio de Jesús, sanando, libertando al cautivo, restaurando, y Dios sigue de igual manera operando en este tiempo. Lo importante es que tenemos que creer y descansar en confianza en el Señor. Hay personas, no sé por qué hay personas que viven con temor, que viven con personas con inseguridades, que viven personas con sentimientos de soledad. Necesita liberación, necesita restauración, porque no es posible que un cristiano esté en estas condiciones. Si Dios está conmigo, nunca estoy solo. Y cuando estamos solos es para tener una intimidad con Él. Así que nunca estamos solos. Dije, yo estaré con vosotros siempre hasta el fin del mundo. Y el amor de Dios echa fuera el temor. Y el amor y el poder de Dios nos da plena certeza y seguridad para disfrutar la vida plena. ¡Qué maravilla! Fíjense lo que hace el poder de Dios. El poder de Dios obró en Jesús, en su ministerio, como ya hemos compartido. Y tenemos que saber que el enemigo conoce a los que verdaderamente son cristianos y a los cristianos que viven en la carne. Conoce, saben quién realmente está viviendo en el espíritu y quién vive en la carne y quién él puede aprovechar para utilizar, inclusive para causar divisiones y conflictos. Por eso necesitamos estar unidos a Jesús para que el enemigo no tenga ocasión en nada. Por eso no deis lugar al diablo. Pero qué bueno, Dios está con nosotros como poderoso gigante. Y en Cristo somos más que vencedores. Así que vamos a orar. Si tú estás enfermo,
Vamos a orar para que Dios te sane. Dios puede sanarte. Dios puede obrar en tu vida. Para Dios todas las cosas son posibles. El poder de Dios. No hay nada que pueda impedir que Dios pueda obrar y que Él pueda restaurar, sanarte, porque para Él todas las cosas son posibles. Vamos a orar. Padre, yo te pido que bendiga a cada uno de mis hermanos, Señor, en este momento. Te pido por los que están enfermos, Señor, que pongas tu mano de sanidad. Señor, te pido por los que están cautivos, que sean libres, Padre, del poder del enemigo. Señor, por tu sangre, Señor, hay victoria. Te pido que liberte al cautivo. Señor, por los oprimidos te pido en este tiempo que tú estés obrando, que sanes al enfermo, Señor. Que tú estés obrando en aquellos que están depresivos, que sea libre de toda depresión, de toda preocupación. Padre, en el nombre de Jesús, y te pido que puedan confiar en ti, descansar en ti, Señor, porque en ti tenemos todos los recursos, Señor, y somos más que vencedores por tu victoria, Señor. Padre, yo te doy gracias. Bendice a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.